En el capítulo de hoy estaremos con Ana hablando sobre el hambre emocional. Muy buenos días a todos, un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra querida amiga Ana Ballesteros, que es psicóloga sanitaria que trabaja con población adulta y adolescentes, aplica un enfoque cognitivo-conductual, además es pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada gracias a su gran trabajo. Y bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿O cómo estás? Yo a todas horas, yo estaría comiendo Sí, absolutamente a ¿no? todas horas. Buenos Me días, encanta. encantada de estar aquí otra vez. Y bueno, esto es un temón, porque es que yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? El picar entre horas, comer estos dulces, ¿no? Y en algún momento sentir que nos estamos descontrolando. Así que bueno, a ver qué podemos aportar. Sí, si quieres, empieza explicándonos un poco qué es esto del hambre emocional y partimos de ahí y luego desvelamos nuestros caprichos ocultos de... Sí. Bueno, pues esto se puede llamar hambre emocional, ingesta emocional, alimentación automática, ¿no? El no lo pienso, porque realmente no está relacionado con un hambre real bueno, de no estoy saciado, de han pasado X horas desde mi última ingesta, sino que siempre está precedido por emociones negativas. Es decir, estoy tratando de gestionar algo que me ocurre, no estoy bien, estoy triste, tengo algo que solucionar, estrés a través de la comida. Siempre se elige comida muy palatable, es decir, que tiene mucho sabor. Siempre se elige comida azucarada, alta en grasas. O sea, no eliges una pera cuando tienes una ingesta emocional, ¿no? Siempre es algo, pues, unas papas, pues eso, dulces. Y bueno, siempre está precedido porque me está ocurriendo algo que no estoy sabiendo gestionar o lo estoy tratando de evitar o evadir. Así que, bueno, pues aparece este impulso, ¿no? Esta hambre emocional, ¿por qué? Pues porque la comida al final nos da gratificación. Y esa gratificación instantánea funciona de evasor de lo malo que me está pasando, ¿no? Así que, bueno, pues este es un poco el resumen de lo que es la ingesta emocional y ahora vamos abordando a ver si podemos dar tips para ayudar a las personas. Vale, te quería preguntar antes de continuar si esto es lo que se llama TCA, un trastorno Ujú. compulsivo de la alimentación, o es otra cosa. Sí, trastorno de la conducta alimentaria sería. Perdona, sí. Sí, no Para eso está estás dentro aquí, para de. rectificarme, que yo... No, no pasa nada. Bueno, sí que es verdad que siempre lo decimos con siglas, ¿no? Porque es como muy rápido, TCAs, ¿no? Porque trastorno de la conducta alimentaria suena muy largo. No estaría dentro de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, la ingesta emocional, ¿no? Es básicamente, pues, que como de más, o que como demasiados dulces, o que me estoy pasando con X cosas porque no me encuentro bien, ¿vale? Lo quiero diferenciar de lo que serían los atracones. Un atracón de comida ocurre durante un tiempo mucho más prolongado, hay una ingesta muy grande de comida y muchas veces hay una disociación, es decir, luego a veces no me acuerdo ni siquiera de lo que he comido, me encuentro mal físicamente, ¿vale? Entonces esto ya pues podría entrar dentro de lo que sería un trastorno por atracón y demás. Esto no entra dentro de lo que sería un TCA, pero sí que hay que vigilarlo para que no pudiese derivar en un problema superior. Este problema ocurre a la mayor parte de la población, ¿vale? Tampoco hace falta que nos alarmemos, pero sí vamos a atenderlo y vamos a darle el lugar que merece. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro, yo por lo que estás comentando creo que es algo que a mí me pasa sobre todo por la noche cuando ya estoy Sí. desconectado, que estoy ahí en el sofá con mi pareja y estamos ahí tranquilos. Y incluso, fíjate, a lo mejor he cenado y he cenado sin tener especialmente hambre, he cenado porque toca, pero cuando he terminado de cenar es cuando se activan esos deseos Sí, de, me apetece ahora, pues lo que decías tú, a lo mejor digo, pues unas patatas fritas, unos conguitos, sí, no sé, alguna cosa claro. así, tal, que es algo que a lo mejor no se me ocurre nunca que sea lo que me apetece comer.
Y la lucha que yo hago, en concreto, no sé si es lo correcto, es hacer lo que tú decías. Me levanto y en vez de comerme eso, me como una pera o me Claro, como una entonces, naranja o me ujú, como un kiwi o unas almendras. Pero mm. me pasa muy habitualmente. Sí, al final, bueno, tenemos que asociar, la comida nos genera gratificación, es decir, la comida la disfrutamos y está muy bien disfrutarla y entonces los alimentos que tienen muchísimo sabor, pues a todos nos encantan, ¿no? Es decir, no pasa nada de vez en cuando recurrir a esto porque evidentemente la comida gusta, es cuando ya estoy pasando a un nivel en el que pues no estoy gestionando ciertas cosas, quizás estoy teniendo algo de ansiedad, quizá algo me esté afectando y estoy tratando de gestionarlo a través de la comida, que es una evasión y que evidentemente no me está ayudando a solventar nada, ¿no? También es verdad que tenemos asociados los mecanismos de recompensa con la comida, ¿no? Cuando hacías algo bien te podían dar una chuche, en los cumpleaños había tartas, es decir, en todos los momentos de celebración y además aquí en España, ¿no? Que es quedar a comer, a cenar es muy cultural, ¿no? Y se le da mucha importancia y está relacionado precisamente con el domingo me como la paella y después tal un helado. Entonces, como está muy relacionado con esos mecanismos de recompensa, pues lo tenemos muy asociado, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a controlar esos impulsos, ¿no? De manera que, bueno, evidentemente teniendo una alimentación equilibrada y saludable, pues es mucho más difícil recurrir a esto porque nos sentiremos 100% saciados, ¿no? Pero lo que habría que detectar es si esto me ocurre mucho, siempre que estoy mal recurro a la comida o cuando estoy triste hago esto, es porque está habiendo una desregulación emocional, es decir, no estoy sabiendo gestionar algo que me pasa. Y ahí es donde tenemos que empezar a indagar, ¿no? ¿Qué está precediendo el momento en el que yo coma esto? Es decir, en qué momentos lo hago, qué momento del día o qué momento de la semana, o en qué situaciones, cuando discuto con X persona quizá, o cuando estoy apático, o cuando estoy aburrido. Entonces, aprendiendo a detectar esas situaciones, sabré controlar ese impulso, ¿no? de hambre emocional, que lo he dicho que de vez en cuando no pasa nada, pero al final si se convierte en mi forma de gestión de las emociones, pues evidentemente no me está ayudando, ¿no? a saber modular esos momentos de descontrol emocional. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos, cuando sentimos ese deseo por esas mm, gratificaciones que, como tú dices, Sí. o premios así, debemos cogerlo o Ujú, deberíamos luchar contra ese instinto y ese deseo y ujú. frenarlo? Bueno, desde tanto la psicología como la nutrición, los alimentos prohibidos no funcionan. Es decir, tenemos que tener una dieta equilibrada y adaptado a nuestra vida. Es decir, si estoy en una situación que realmente es un cumpleaños y que hay una tarta, pues no pasa nada, me como la tarta tan ricamente y tan feliz, ¿no? Pero si estoy recurriendo de manera persistente en esto cuando estoy en casa, en mi día a día y demás, aquí sí que le haría caso, porque eso significa que no es que te estés dando la gratificación un día, es que te lo das un día y te lo das otro y te lo das otro, y entonces no estás resolviendo lo que internamente está pasando, ¿no? De manera más profunda. Así que, bueno, lo primero a saber es que no es un hambre real. Es decir, esto no ocurre cuando da igual si yo estoy saciado o no estoy saciado. Es decir, puede aparecer después de comer que estoy completamente saciado, puede aparecer esto. No es un hambre real, sino que está tratando de funcionar de evasión de la realidad, evasión de algo que me está pasando. Entonces tenemos que ir, pues bueno, a qué está ocurriendo, ¿no? Es decir, cuáles son los antecedentes a esta conducta. Bueno, pues qué emociones hacen que yo termine teniendo una ingesta emocional compulsiva, qué situaciones, en qué momento del día o del mes o de la semana me está pasando, para ahí sí hacer gestión de impulsos, ¿no? No significa privarme de todo, ni muchísimo menos, pero sí gestionar mis impulsos y también es muy importante qué hago en la rutina. Si a lo mejor estoy, de verdad, a lo mejor estoy muchas horas sin comer o no he comido, pues la cena va a ser mucho más compulsiva. Es decir, la rutina también es muy importante para gestionarlo, desde el sueño, cómo es mi alimentación, el ejercicio físico que hago, ¿no? También va a hacer que yo pueda caer más o menos en esto. Ujú. ¿Qué deberíamos hacer en nuestro día a día a nivel de todo esto que acabas de comentar, de alimentación, de ejercicio, de tal, para evitar que esto suceda? Entiendo que si llevas una alimentación
normal o sea, bien, buena, aparecerá menos este deseo. Exacto. Sí, pues es muy importante, bueno, uno, el sueño. El sueño va a hacer que nosotros seamos capaces de llevar el día a día sin dificultades. Mm, el ejercicio físico es, bueno, absolutamente lo mejor que puedes hacer para cualquier situación de malestar emocional que tengas. Y luego la alimentación, es decir, bueno, pues si tienes que contactar con un profesional, ¿no? Que te ayude a alimentarte bien y sobre todo a estar saciado, ¿no? O saber qué comer entre X horas, que a lo mejor pues la hora de la merienda es algo que me suele entrar a mi hora, pues a lo mejor puedo comer algo que me pueda saciar y no acabar en esos alimentos que no me están aportando nada nutricionalmente, lo único que hacen es generar más compulsión hacia la comida. Eh, gestionar el estrés también, las relaciones sociales que tenemos, es decir, bueno, pues todo el compendio de lo que sería un bienestar general, ¿no? La salud física es muy importante para que después la salud mental eh, esté bien, esté equilibrada, ¿no? Yo, por ejemplo, si viene un paciente que tiene mucha ansiedad, pero me está diciendo que no come bien, pues yo lo primero que voy a intentar es que ese paciente tenga una salud física base para después poder gestionar qué hago cuando tengo ansiedad, ¿no? O sea, que la salud física es muy importante y de ahí ya iríamos a lo psicológico, qué está ocurriendo en la vida de la persona que hace que esté recurriendo persistentemente a la comida para sentirse gratificado y sentirse mejor. Claro. Una persona que duerme decentemente, que hace ejercicio de forma regular, que come a sus horas, lo que necesita, eh, cuando llega el final del día y después de haber hecho todo esto de forma normal y sigue teniendo esos deseos ahí, puede que el mismo día a día, el estrés, Mm, la rutina, no sé, claro. todas estas cosas le lleven a que tenga esos deseos o hay algo más que puede estar afectándole. Ujú. Depende de la persona, depende desde nuestro aprendizaje más primario, ¿no? Es decir, si en nuestra casa, por ejemplo, qué tipo de alimentación ha habido, si ha habido recompensas a través de la comida, ¿no? Si en algún momento he tenido algún problema de alimentación o de peso, si suelo recurrir o no. Es decir, no todas las personas recurren 100% a la comida, hay personas que recurren a otro tipo de evasiones, como puede ser el alcohol, por ejemplo, salir mucho de fiesta, estar mucho tiempo en redes sociales. Es decir, tenemos que encontrar, que observar nosotros si hacemos alguna conducta de evasión de la realidad para tratar de gestionar algo que esté pasando. Y sí, pues aunque tú tengas una salud física, pues te puede estar algo doliendo mucho emocionalmente, que aunque duermas bien, hagas ejercicio y estés alimentado, sigas teniendo este deseo, ¿no? Y aquí se intentaría hacer un control de impulsos, ¿no? El ver qué me está pasando, solucionar lo que me está pasando y en ese momento aprender a gestionar ese impulso, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué conducta puedo hacer en ese momento que sea incompatible con estar comiendo y que además me está ayudando a regular este momento de ansiedad, de intranquilidad o de necesitar darme una recompensa? Claro. ¿Cuándo debería saltarnos una alarma y decir, esto es un problema? Debemos ver algo en nuestro aspecto físico porque se está convirtiendo en atracón porque estamos comiendo demasiado, o si es solamente de manera esporádica, tengo este deseo, me doy un caprichito un día, tal. ¿Cuándo de verdad es un problema y debemos decir, oye, eh, necesito ayuda? Pues reside en el control. Es decir, yo controlo cuando me como un dulce, lo disfruto y ya está, y no sigo pensando en comida, lo cual está bien. O cuando siento descontrol y me como un dulce y después otro y al día siguiente no sé qué y luego por la noche me he comido una pizza y luego tal. Ahí es donde aparece el descontrol, cuando yo siento que no soy capaz de controlar lo que estoy comiendo o estoy comiendo más de lo que sé que necesito, incluso puedo sentirme muy lleno e hinchado. ¿No? Hay personas que, bueno, pues que después de una ingesta emocional y tal, dicen, es que me dolía la tripa, claro, porque has estado comiendo mucho y algo que no necesitabas en ese momento, que tampoco era especialmente sano, que ahí también reside una de los problemas, ¿no? Que no suele ser sano, eh, bueno, pues de manera muy rápida, ¿no? Es decir, el alerta reside en el descontrol, cuando tú percibes que no estás controlando tu ingesta, que hay algo mucho más poderoso y hay un descontrol en cuanto a lo que estás comiendo.
Claro. Yo a veces me hago una pregunta cuando me entran este tipo de impulsos es, ¿me comería ahora mismo un plato de lentejas? Y si digo, oye, pues un poquito de lentejas sí que comería. Total. Entonces digo, bueno, pues Es voy a hambre comer, real, ¿no? voy a comer algo más. Si digo, no, un plato de lentejas me lo pones ahora y no, yo quiero el trocito de tarta, ¿no? Lo que tú comentabas, el capricho. En ese caso, digo, pues, ahora no tiene sentido que coma si no querría unas lentejas. Bueno, pues esto que comentas de las lentejas es una muy buena táctica, ¿no? Porque detectas realmente cuál es el hambre real y cuál es el hambre emocional. Si tú te comerías algo que no es muy palatable, pues significa que tienes hambre real y si no, pues significa que es más bien una ingesta emocional, un momento de gratificación, ¿no? Llega un momento que esas sensaciones las acabamos perdiendo porque como muy compulsivamente, porque como más de lo que necesito y entonces es importante bueno, pues saber las cantidades que son necesarias para mí y saber qué es el hambre y qué es la saciedad, ¿no? En qué momento ya no necesito comer más y en qué momento mi cuerpo, ¿no? Empieza a tener hambre. Así que, bueno, pues estas sensaciones son muy importantes para saber si realmente estoy comiendo algo que necesito o que no lo necesito para nada. Claro. Em, ¿Qué cositas debemos tener en cuenta a lo largo del día para poder gestionar esto correctamente? Porque puede surgir en cualquier... Es muy fácil, si a lo mejor si estás trabajando, estás haciendo alguna actividad o lo que sea, no te estás planteando, no es la hora de comer, no voy a parar y Mm, no estás... Pero cuando estás relajado, no tienes nada que sí, hacer, dices, voy a asomarme al frigorífico, voy a ver qué hay por aquí, sí, te lo sabes de memoria, pero tú lo vuelves a abrir a ver si sí, encuentras allí de repente un tesoro. exacto. Em, ¿Qué cositas? Porque igual si estás ocupado y estás a otra cosa, comerías normal. Sí, pues podemos hacer dos cosas, o tratar de atrasar el impulso a otro momento del día, o tratar de hacer una conducta que sea incompatible con comer. Me puedo ir a pegarme una ducha, me puedo ir a dar una vuelta que no tiene que ver con comer, o ese momento de impulso, decir, vale, pues voy a ver dentro de 40 minutos si me sigue apeteciendo esto. Y en esos 40 minutos tratar de resolver lo que me esté pasando, ese momento de intranquilidad, de ansiedad, de lo que sea que tenga que solucionar para dentro de esos 40 minutos decir, bueno, pues a lo mejor esa emoción ya no es tan intensa, ya no lo necesito y lo voy a atrasar otros 40 minutos. Lo vas postergando de manera que mientras lo postergas ese impulso, te vas dando cuenta de que no necesitas esa alimentación y en esos momentos evidentemente tener recursos para gestionar ese momento de intranquilidad, sea lo que sea que esté pasando, ¿no? Dependerá, por supuesto, de cuál sea el antecedente. Es un conflicto que tengo con una persona de mi empresa, es estrés laboral, es tristeza, porque ya sabemos que cada emoción se gestiona de una manera diferente. Pero casi siempre esto va precedido de una emoción negativa, aunque sea el aburrimiento propio o la apatía. Claro, está muy bien lo que comentas. A mí me ha encantado eso de hacer alguna actividad incompatible, ¿no? con el comer, Sí. salir a dar un paseo, quedar con alguien, hacer alguna actividad. Y la otra opción, la de voy a esperar un ratito, igual hasta se te ha olvidado ya y, Ujú, y ya exacto. Ujú, no caes en la tentación. exacto. Yo aquí añadiría, y me rectificas, que tampoco pasa nada si lo haces algún día, que lo que comentabas antes, que si hay Exacto. que, bueno, pues darte un caprichito hasta está bien, pero no lo hagas todos los días, ¿no? Claro. Ujú, Ese es el problema que al final afecta a nuestra salud. No solo estamos recurriendo a algo que encima no es saludable, ¿no? Normalmente lo que estás comiendo en esos actos, sino que estás potenciando probablemente ese problema de salud mental porque le estás exacto. tapando con este efecto, Exacto. ¿no? Eso es lo que me está llegando un poco con lo que cuentas. Y Exacto. no sé si quieres añadir algo más antes de terminar. Bueno, pues lo que decimos siempre, ¿no? Si sientes ese descontrol, pide ayuda. En estos casos suele ser muy bueno pues, si quieres pedir ayuda psicológica, pero incluso también hablar con un nutricionista, ¿no? Es una manera combinada de poder abordar tu salud, ¿no? A diferentes niveles, porque bueno, los nutricionistas te pueden ayudar en esta parte de la alimentación, de tus necesidades, ¿no? Y los psicólogos podemos ayudar en la parte emocional, en los antecedentes, en qué está precediendo esa conducta, haríamos lo que se llama un análisis funcional de la conducta, es decir, analizar.
de manera pormenorizada esta conducta en tu vida, qué lo está desencadenando, qué sensaciones hacen que tú termines teniendo esta ingesta compulsiva y sobre todo si sientes también que te está afectando físicamente, ¿no? Te sientes hinchado, te duele la tripa, lo que sea, pues, jolín, hay que atenderlo y sobre todo la palabra descontrol, tenerla muy presente. Si sientes descontrol en cuanto a tu comida, incluso una persona que cada día come a una hora distinta, cuando hay descontrol en la ingesta, significa generalmente que, bueno, que puede haber un problema subyacente que hay que atender. Genial. Pues muchísimas gracias, Ana. Nada. Yo me voy a ir rápidamente a comerme unas lentejitas y espero verte muy muy pronto en otro capítulo. Nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Chao. Chao, chao. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.